Hola amigos, bienvenidos a nuestro canal, familia. Bienvenidos a Call of Dragons. Familia, hoy os traigo la mejor guía sobre el cambio de temporada al pasar de temporada 1 a la siguiente temporada, temporada 1 Plus. Y vamos a comenzar por lo más importante de todo, lo más radical y que debes comprender todos los jugadores y todas las alianzas de la mejor forma para que todo el mundo lo entienda y puedas decidir correctamente tu estrategia o la estrategia de tu alianza, incluso de todo el servidor. Comienzo mostrándose en pantalla lo que cada jugador va a encontrar cuando tu servidor cambie, avance a la siguiente temporada. Lo primero que encontraremos es una pantalla como esta, en la que nos dice que tenemos 4 zonas a nuestra disposición. Tenemos Sofrostia, Dalaran, Zolan y Tierras Ardientes, ¿vale? Y aquí comienza el primero de los errores que pueden cometer muchos jugadores o muchas alianzas. Y es pensar que estos dos mapas, por ejemplo, están juntos, porque aparentemente lo están. Y en cambio estos dos están solos y puedes pensar que así tienes menos competencia, etc. Bueno, os lo voy a explicar de otra manera. Tenemos el mapa de Tamaris con las 4 zonas aparentemente unidas, pero realmente Zolan y Tierras Ardientes en zona 1 no comparten ninguna puerta, por lo tanto Zolan va separado y, para que nos entendamos, Tierras Ardientes también quedaría separado. De modo que el juego nos plantea esta estrategia, ¿vale? En realidad son 4 zonas separadas, porque Tierras Ardientes y Zolan no comparten puerta 1 entre ellas. De modo que la partida que nos presenta el juego es que elijas 4 zonas como si fueran 4 esquinas del mapa. Esto es lo primero que hay que entender. Cada mapa tendrá sus pros y sus contras, sus beneficios y desventajas. Y a la vez comparten ciertas similitudes en igualdad de condiciones. En este caso vamos a empezar eligiendo, por ejemplo, Sofrostia. Nos dice que comenzaremos la temporada en Sofrostia y en principio nos dice que no podrás cambiar, pero no es del todo cierto, ¿vale? Pero lo que tienen que hacer las alianzas y los jugadores es ponerse de acuerdo antes de comenzar la temporada, saber a través de Discord o otra plataforma, saber a qué territorio vais a ir para comenzar la partida todos juntos. Vamos a elegir Sofrostia y lo que nos hace es teleportarnos a una zona al azar. Ampliamos la imagen del mapa, ¿vale? Y nos vamos a centrar en la zona de Sofrostia, ¿vale? La zona de Sofrostia tiene a su disposición, como podéis ver aquí, una puerta de nivel 1, otra puerta de nivel 1 que nos conectarían con Nuvola. A través de estas dos puertas, por lo tanto, avanzaríamos a Nuvola y en ese avance nos encontraríamos que con las alianzas de Dalaran, también a través de sus dos puertas, estas que vemos en pantalla, entrarían en disputa o en competencia por Nuvola. Volviendo a Sofrostia, por la parte inferior, vemos que disponemos de otras 2 puertas, ¿vale? Estas 2 puertas pasan a ser competencia con Caltia. Pero ¿qué sucede? Lo mismo que por el otro lado, encontramos otras 2 puertas, 1, ¿vale? Que serán las que los jugadores que comiencen en Tierras Ardientes podrán pasar a competir por el territorio de Caltia contra los de Sofrostia. Dalaran le sucede lo mismo, puede ir a la izquierda o puede ir a la derecha por otras 2 puertas que dispone para competir por Tierras Olvidadas. En el caso de Zolan, Zolan dispone de 2 puertas, 1, como vemos aquí arriba, que nos llevan a disputar por Tierras Olvidadas junto Dalaran, ¿vale? Pero en cambio, Zolan, a mano izquierda, no dispone de ninguna puerta 1 que permita competir por Tierras Ardientes ni ninguna otra puerta. De modo que Zolan dispone solamente de 2 puertas. Y Tierras Ardientes le ocurre lo mismo. A la derecha no tiene ningún paso, por lo tanto solo tiene la opción de pelear estas 2 puertas por Caltia. Por lo tanto, de base no debemos confundir que, aunque vemos Tierras Ardientes y Zolan juntos, no están en competencia, no se pueden ayudar. Realmente no hay paso en la puerta 1. Sí, en cambio, cambiará esta situación al pasar a zona 2, ¿vale? En la que sí que encontraremos paso entre Zolan y Tierras Ardientes a través de Agoru. De modo que esto nos plantea un montón de incógnitas y planteamientos de cara al comienzo de la temporada a la hora de repartirse o elegir la estrategia. Esto es lo primero que tenemos que conocer a la hora de seleccionar el mapa, ¿vale? Las opciones reales que tenemos a la hora de jugar en equipo junto a otro territorio o competir por otro territorio. Pero hay mucho más. En esta nueva temporada el juego ha cambiado la ubicación de muchas cosas, de los behemoths, ha cambiado realmente el mapa, las puertas, ¿vale? Y una cosa muy importante que encontramos
totalmente diferente, es el tema de los beguimos. Nos tenemos que fijar ahora en cada zona, por ejemplo en Sofrostia, vamos a fijarnos en Sofrostia para empezar, disponemos de un oso, un beguimo de un oso, que nos va a dar velocidad de recolección, otro oso nos va a dar salud de la legión, tercer oso nos va a dar daño a pacificación y un cuarto oso nos va a dar velocidad de entrenamiento. En la zona 1 vamos a encontrar 4 osos con premios diferentes, bonificaciones diferentes. Después del oso siempre viene el gigante, y gigantes vamos a encontrar 2 únicos gigantes, uno que nos da velocidad de marcha y otro gigante que nos da defensa de legiones. Y no hay más beguimos, o sea, no hay más osos, no hay más gigantes. Anteriormente en esta zona podíamos encontrar pájaros, hidra y demás. Esto ha cambiado, esta situación ha cambiado y ahora solamente encontramos 4 osos y 2 gigantes. De modo que a la zona que vayas, al territorio que elijas, esto va a estar en competencia para todo el mundo. O bien las alianzas deciden repartirse los beguimos de alguna manera, pero sabiendo que no puedes acceder a todas las bonificaciones, o realmente entras a disputar por todo, a pelear por todo. De modo que yo pensaría o yo diría que el juego lo que ha hecho ha sido provocar que haya alianzas más grandes peleando por todo y dejando de lado a los pequeños. Quizá esté confundido. Decírmelo por favor en la caja de comentarios qué opináis sobre esto, porque a mí me parece que esto lleva a crear ya alianzas grandes desde la zona 1 y dejando de lado a todas las alianzas más pequeñas. O por el contrario, las alianzas grandes tienen que decidir tener menos bonificación para que otras alianzas tengan paso, cosa que es un poco ilógica. Hay que tener en cuenta que cuando se pasa a otra temporada, el juego lo que hace es fusionar un servidor con otros servidores. En este caso estamos viendo en pantalla que aquí se fusiona el 2 con el 6, el 7, el 8 y el 9. Fusionar servidores quiere decir que el juego va a coger los jugadores activos del 2, del 6, del 7, del 8 y del 9 y los va a juntar todos en un nuevo mapa. Entonces, todos estos jugadores de todos estos servidores que se van a juntar, antiguamente tenían 7 mapas a los que elegir dónde ir y ahora, con este nuevo cambio, solamente tienes 4 opciones y además de eso nos ha complicado los beguimos y las puertas. Por lo tanto, yo aquí lo que veo es mucha más competencia, más agresividad, más difícil llegar a acuerdos. Dejadme por favor en los comentarios vuestra opinión y volvemos a Sofrostia. Vamos a ponernos en situación en que nuestra alianza ha pasado esta puerta de zona 1 a competir por Nuvola contra los jugadores que vengan de Dalaran, por ejemplo. Bueno, en este mapa vamos a encontrar a los pájaros, ¿vale? Pero tampoco hay muchos pájaros. Producción de recursos 10% encontramos con bonificación. Aquí a la izquierda encontramos otro pájaro que nos dice bonificación de experiencia de héroe. 2 pájaros para toda esta zona. Por lo tanto, Dalaran y los que vengan de Sofrostia solamente van a encontrar 2 pajaritos. La misma situación. ¿Qué van a hacer esos dos grupos? Van a compartir un pájaro cada uno, se van a matar por conseguir los 2 pájaros del mismo alianza y así ser más fuertes. ¿Qué sucederá? Y después del pájaro encontramos la hidra. Pero fijaros que aquí tenemos una hidra que nos da velocidad de investigación y en todo el mapa de Nuvola, que es el segundo paso, no encontramos ninguna hidra más. Solamente una alianza puede tener este beguimo. Así que yo entiendo que otra vez toca competir por él. En la zona 2, las puertas 2 nos van a llevar a otra nueva zona en la que encontraremos a los nuevos osos más grandes, que nos da defensa de legión y salud de legión. Y aquí encontramos otro oso que nos va a dar velocidad de marcha y producción de elixir. Pero lo mismo sucede, solamente hay 2 osos. Después encontramos un solo necromante, ¿vale? Velocidad de recuperación de puntos de combate y recolección general. Y eso ya nos abriría las puertas para la zona 3, en la que ya sí encontraremos al dragón de Call of Dragon. No sé qué opináis, decídmelo por favor en la caja de los comentarios. Por otro lado, la nueva actualización nos trae 2 héroes nuevos, como ya sabréis todo el mundo, ya que hemos hecho vídeo anteriormente. Encontramos a Fraegar y a Sindrión, 2 arqueros. Opinión, simplemente voy a decir que están muy guapos, que molan bastante. Hace falta más héroes, obviamente. Y decir que irán llegando héroes nuevos, cada uno con diferentes funciones. Tampoco se trata de buscar este es mejor que este mejor que lo otro, porque todos los héroes van a estar diseñados siempre para cumplir ciertos objetivos. Pero lo que hay que decir es que molan mazo, molan un montón. La verdad que los 2 héroes molan muchísimo. Como sabéis, las políticas han cambiado algún diseño, las han movido para atrás para adelante, le han metido
le han actualizado los colores y se ha modificado la curación gratuita por el tema del elixir, que es un método mejor para gestionar mejor el tema de los hospitales. En la temporada 1 Plus hay muchas diferencias, muchas modificaciones, ¿vale? Y las podemos encontrar también en la piedra de augur, digamos, lo que solemos llamar las crónicas de la temporada. El primer cambio es que en la primera misión, la primera crónica ya nos dice resurgimiento, ¿vale? Cuando termine la primera misión ya no se activa la función de resurgimiento, que nos permite cambiar de región afiliada, y la demás información que ya comentamos en el vídeo de resurgimiento que tenéis en nuestro canal. Anteriormente esta opción se habilitaba mucho más adelante y en la temporada 1 Plus se activa ya en la primera crónica. Por otro lado, otra cosa que se activa mucho antes es la tienda de méritos. Se activa en la quinta crónica, lo que provoca que los jugadores quieran pelear más mucho antes al comienzo de la temporada. Obviamente, al haber cambiado la ubicación de los beguimos, han cambiado también los tiempos, pero el juego lo va a ir acomodando para que las crónicas vayan pasando a medida que se cumple con los pasos de nivel y los beguimos. Y en esta crónica de aquí, llamada Celebración Silenciosa, encontramos otro punto diferente. Es este punto de aquí en el que nos dice que 12 horas después de que finalice el capítulo, los héroes comenzarán a ganar experiencia en las batallas contra otros jugadores, cosa que anteriormente no sucedía, cosa que es novedad. Y después hay otro momento clave en el juego, en la temporada, y es al llegar al arte de la guerra, esta crónica, que nos da la posibilidad de cambiar a cualquier alianza de cualquier región, cosa que nosotros en la temporada 1 hemos utilizado, y aunque es una función que se activa muy tarde en el juego, en mi opinión, puede ser en algunos casos muy ventajosa y muy importante. Más cambios que encontramos es que, por ejemplo, en la siguiente crónica ya encontramos la posibilidad de atacar fuertes oscuros de hasta nivel 7. Anteriormente solo llegaban a nivel 5, ahora cambia a nivel 7. Esperemos que el tema de los premios por atacar fuertes oscuros se modifique, ya que, por ejemplo, el tema de las llaves doradas son inexistentes, o sea, prácticamente no las hueles. La parte superior de la pantalla podemos observar aquí una casita, un 0 de 5, que nos dice las aldeas que estamos ocupando en nuestra alianza, esta nueva función de las aldeas que tendremos que analizar un poquito más adelante, además del cambio de mapa, de ubicación de beguimos, cambio de estrategia total, locura absoluta. Me parece una brutalidad el cambio del juego, los tiempos de las crónicas, todas las nuevas funciones, aldeas, héroes nuevos. También encontramos nuevos eventos, como está el golpe de verano, la prueba de la luz, bendiciones de roble, carrera del sendero del dragón, y además el cambio de el lore más fuerte. Cambiamos de héroe y ya no encontramos a los anteriores, y aquí vamos a poder encontrar, por ejemplo, a Sindrión, nuevo héroe, que además de la nueva ruleta que apareció, también podremos conseguir en el lore más fuerte, cosa que es muy complicado tal como está el juego actualmente. Los premios del lore más fuerte, ya que están repartidos de forma que solamente las 3 ballenas más fuertes se pueden llevar los premios de piezas. Yo esperaría que el lore más fuerte añada muchísimos más premios, mucha más competencia, desde las 200 posiciones mejores del ranking pudieran llevarse al menos algunas piezas de Sindrión o del héroe que toque. En cuanto a la pregunta que muchos jugadores se hacen de qué se restablece, qué pierdo, qué me reinicia el juego, bueno, tenemos una sección en la que nos dice las cosas que se reinician. Por un lado tenemos el nivel de los héroes, ¿vale? El nivel de experiencia. Cuando pasemos a una nueva temporada, todos los héroes bajarán a nivel 1. De esa forma, todos los jugadores tienen que ser activos, volver a jugar y matar oscuros para subir de nivel los héroes. La experiencia, los libros que hayamos conseguido en la anterior temporada se eliminan, los perdemos, ¿vale? Para lo mismo, para tener que matar oscuros. Cuando comienza una nueva temporada, los puntos de combate de la temporada anterior desaparecen, de modo que todos partimos desde cero en igualdad de condiciones. Ballenas y free to play y todo el mundo. También los artefactos, como nos dice, bajarán a nivel 1, de forma que hay que volver a conseguir polvo arcano para subirlos, pero igual que los héroes, solamente baja el nivel de experiencia. Los niveles de estrellas y de habilidades, igual que los héroes, se conserva, ¿vale? Lo que tú ya habías hecho en la temporada 1 se conserva, lo que tienes que hacer es añadirle experiencia. En los artefactos, pues hay que añadirle polvo arcano. En la temporada anterior, el polvo arcano que hayamos conseguido desaparecerá y hay que volver a conseguirlo con el paso de los días. Las nuevas políticas se restablecen, vuelven a cero y tienes que ir volviendo a añadir, pues con la experiencia del sendero del dragón, el prestigio que conseguimos en el sendero del dragón vuelve a cero y hay que volver a conseguirlo para usarlo después en las políticas. Los méritos de cada jugador, cada semana podemos ahorrar hasta 20.000 méritos, no más, el resto desaparece, y al cambiar de temporada
vuelven a 0, ¿vale? Simplemente tenemos, una vez que se activen los méritos en la quinta crónica, como hemos dicho anteriormente, el elixir, la curación gratuita, digamos, al pasar de una temporada a otra, pues empezaremos desde 0. En cuanto al Sendero del Dragón, nos dice que se restablece totalmente el proceso, hay que volver a empezar. Y muy importante, y es que al terminar la temporada, al empezar una nueva temporada, todas las alianzas desaparecen y hay que volver a hacer todas las alianzas, distribuirse de nuevo, poner los nombres y situarse para conseguir los osos, las puertas, todo. Es una nueva partida. Yo suelo decir siempre que el cambio de una temporada a otra es comienzo de una nueva partida. Como en otros juegos, bueno, pues acaba la temporada 1 y pasamos a otra partida nueva, la temporada 2. Pero eso sí, es el comienzo de otra nueva partida, pero manteniendo las investigaciones, ¿no? Yo todas mis investigaciones, en este caso que tengo las T4 en investigación, todas estas investigaciones se van a mantener. Es una nueva partida, pero con muchos avances. Los seres que haya conseguido serán míos, aunque bajarán a nivel 1, pero las habilidades que haya podido subirles se mantendrán y la propiedad de los héroes también es mía. En estos momentos yo estoy subiendo el castillo a nivel 23, ¿vale? Y el castillo lo tendré en ese nivel al comienzo de la nueva partida. Simplemente los héroes nivel 1, hay que volver a matar oscuros, montar la alianza, una nueva partida, pero con los beneficios obtenidos y el avance que hayas conseguido en la temporada anterior. Y que el juego nos va a permitir al líder de la alianza de la temporada anterior, volver a poner el nombre exactamente, siempre y cuando sea en los 7 primeros días de la siguiente temporada. Así que os recomiendo que utilicéis una plataforma diferente, por ejemplo, ajena al juego, por ejemplo, Discord, y a través de Discord estéis conectados y os preparéis para el inicio de la próxima temporada. Muchas cosas por decidir, muchísimos cambios que afectarán a la partida. Os sugiero a todos que tengáis muchísima paciencia con el juego. El juego todavía está en desarrollo, se tiene que decidir cómo ir, cómo no ir. En esta temporada se va a probar algo más agresivo, que es que se generen alianzas más grandes, más competencia por las puertas, pero esto no quiere decir que vaya a ser siempre así, ni mucho menos. Es lo que viene ahora, vamos a jugarlo, manteneros unidos, darle tiempo al juego y que disfrutéis mucho de Call of Dragons. Nos vemos en el siguiente vídeo, nos vemos en Discord, familia. Muchas gracias a todos. Muchos colores online.